Buenas noches, iglesia, por doquiera ustedes están. Gracias por acompañarnos una vez más. Hoy lunes 24 de enero 2022. El tiempo está volando, ¿eh? La última semana del primer mes del año. Bien, igual debo volar yo con las respuestas porque son 10 preguntas y si sugiero 3 minutos para cada una, no sé cómo voy a salir bien librado porque me gustaría responderlas todas. Señor, te rogamos tu gracia y que tu Espíritu nos guíe y nos inspire. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén. Antes de correr con las respuestas, debo recordarles que si no pueden estar fijos en la pantalla de su celular, no es punto de honor. Pueden seguir en el quehacer de la casa. Lo que sí es punto de honor es que atendamos el estudio y que después le dediquen al Señor en oración y en lectura totalmente personal todo el tiempo del mundo. Bien, corremos pues. Pregunta 1, Génesis 27-28. Cite 3 características negativas del temperamento de Esaú y aplícalas a su vida diaria. Cuidado y adopta el papel de predicadores emotivos, que pintan a Esaú como un hombre malo. Casi lo dibujan como si se tratase del sucesor de Caín. El hecho que haya sido cazador no lo pone como un mal hombre. El hecho de que tuviera sus propias particularidades, valga la redundancia, pues no lo descalifica como un buen hombre. Es más, estas características negativas, yo diría que todos las tenemos en mayor o menor grado y que hay que recalcarlas porque sí es peligroso que el descontrol de estas cosas nos puede llevar por un abismo. Voy a citar 3 apenas, hay más. La primera, reaccionaba a sus necesidades sin pensar en las consecuencias. Hablemos de cuando vendió su primogenitura. ¿Recuerdan qué es lo que quería? Comer. ¿Qué tiene de maldad ser hambriento? Tener gula es pecado, ¿no? Pero lo que quería era comer y comer rápido, fácil. Él quiso satisfacer su necesidad, cualquiera haya sido, hambre, gula o mala educación, sin pensar en la consecuencia de lo que estaba haciendo. Y la pregunta sería para nosotros, ¿cuántos replicamos lo mismo? ¿Quieren un buen ejemplo? Miren nuestro sobrepeso. Satisfacemos el gusto sin pensar en la consecuencia. Si pensáramos en la consecuencia, nuestros hábitos alimenticios cambiarían. Así es que esto aplíquelo no solo a la comida, aplíquelo a cualquier cosa. De hecho, es así como esa niña perdió la virginidad. Es así como ese joven tuvo que renunciar a sus sueños porque había que casarse jovencito. Satisfizo su necesidad o su gusto, cada circunstancia es distinta, sin pensar en la consecuencia. Así es que antes de satisfacer nuestra necesidad, pensemos en la consecuencia de ello. Otra de sus carencias es que no le importaba decepcionar a sus papás. Algo así como es problema de ellos que se las arreglen. ¿De qué estoy hablando ahora? No reparó en que casándose con estas mujeres de naciones vecinas
le iban a amargar la existencia a su mamá y a su papá también. Las consecuencias fueron tristes y grandes. Así que todos los que todavía tenemos nuestros papás vivos, que tenemos el privilegio de parte de Dios de tenerlos vivos, recuerde que deberíamos esforzarnos por no decepcionarlos. Y no decepcionarlos significa no ignorar sus opiniones. Deberíamos preguntarlas. No dije que siendo ya adultos tenemos la obligatoriedad de obedecer sus puntos de vista. Solo dije que deberíamos esforzarnos. A lo mejor, si usted está a punto de decidir algo que sabe que a sus papás les va a frustrar, lo menos que podríamos hacer es pedir las disculpas anticipadas y decir, espero no lastimarte mucho. Tercero, menospreciaba lo espiritual. Y esto no lo hace malo, lo hace tonto. Con el correr del tiempo lo puede llevar a la maldad, pero el final de este no es de maldad. Que sus hijos y la descendencia sí cayó en un abismo es cierto, pero no él. De hecho, hasta perdonó a su hermano. Pero no ponía en primer plano la vida espiritual como muchos hoy día. Ir a la iglesia no es prioridad. Sí van al trabajo, pero no a la iglesia. Sí van al supermercado, pero no a la iglesia. Sí van de fiesta, pero no a la iglesia. Sí hacen 10 cosas, pero no leen la Biblia. Sí hacen 20 cosas, pero no sirven. Cuidado con relegar lo espiritual. No olviden que nuestro propósito en la vida tiene un alto ingrediente espiritual. La pandemia ya duró 2 años y aquellos que les quitó todo el privilegio, ¿cuántos años más va a pasar? La pandemia, digo. ¿O usted igual? Bien, segunda. ¿Por qué el engaño de Rebeca si Dios ya había profetizado que el mayor de sus hijos serviría al menor? Con frecuencia yo digo, bueno, ¿y nosotros por qué no aprendemos de los errores de los mayores? Porque sí me imagino recuerdan el error o la torpeza de Sarai, querer ayudar a Dios, dándole la criada a Abraham. Ahora, Rebeca repite lo mismo. Este es como tropezar de nuevo con la misma piedra y con el mismo pie. Qué tontería. Al menos hubiera cambiado pie. ¿Por qué digo esto? Porque Dios ya le había profetizado, si ustedes revisan, de que el mayor serviría al menor. O sea, eso ya estaba destinado. Pero no le dijeron que le ayudara. O sea, ella quería ayudarle a Dios a cumplir la profecía. Absurdo. La historia pudo haber sido muy, muy diferente si esta no se hubiera aventajado. Con esto digo, no querramos ayudarle a Dios. No torzamos la madera para hacerla encajar. Si no está cortada la medida, la va a echar a perder. Pero en este caso fue peor la situación que Rebeca hizo. Peor que Sarai. Que Sarai. Por las consecuencias. Ajá, y traicionar a su hijo, traicionar a Dios y traicionar a su hijo. Sí, atentar contra su propio hijo. Pero ¿sabéis que la relación con Esaú siguió siendo buena? Qué irónico, ¿no? Sí.
Porque ella era la culpable. Ella era la culpable, Pero derramó y todo. aun cuando la Biblia no dice que corrió y se arrodilló pidiéndole perdón, tampoco dice que Esaú agarró odio contra ella. Esaú agarró odio contra el hermano, no contra ella. Entonces, ahora, sí tenés razón vos en el sentido de que, ¿cómo se le ocurre favorecer a uno para lastimar al otro? Pero mamá, no es una, sino cientos las historias en donde algunos papás prefieren a uno de los hijos y no se dan cuenta del grave error que cometen. Porque de hecho, ¿quién propinó esto? No fue Rebeca, fue Isaac. ¿Por qué? Mi mamá está poniendo un rostro y Isaac, ¿por qué? ¿Quién era el favorito de Isaac? El cazador, el lampiño, el debilucho. ¿Sabéis que si Jacob hubiera tenido una vida pecaminosa cercana a Sodoma, habría terminado en un desenfreno de identidad sexual? Porque el macho, el hombre... ¿Jacob o Jacob, Isaac? Jacob. ¿Por qué? Porque Jacob era el lampiño. Jacob era el debilucho. ¿Qué es lo que acostumbraba a hacer Jacob? Estar junto a la mamá, cocinando. el consentido. Imagínense en aquel tiempo, cocinero. Si aún cuando yo fui adolescente, no había muchos hombres en la cocina. Hoy hay muchos hombres. Y los que asamos carne, machos. Cuidado. Pero en aquel entonces no. Imagínense en la época bíblica, menos. ¿Y quiénes propiciaron todo eso? Los papás. Así es que papás que tenemos hijos que pueden competir entre ellos, cuidado. Yo soy muy mal ejemplo como papá. Sin embargo, les quiero contar algo que quizás les sirva. Procuro al máximo no meterme entre sus discusiones. Alguien dijo, y no sé si lo sacó de la Biblia, supongo que sí, que entre marido y mujer, como entre hermanos, nadie meta sus manos. Y me he dado cuenta con mis hijos que el asunto me incluye. O sea, entre hermanos tampoco te metas vos, papá. Porque finalmente terminan ellos arreglando el asunto y el papá es el entrometido. Con esto digo que debemos pedirle sabiduría al Señor para guiar a nuestros hijos en la relación entre ellos. Porque cómo cambiarle también a Isaac sus gustos. O cómo cambiarle a Jacob sus gustos. Si lo que él quería era cocinar. Bien. Hay seguimos. 2 preguntas. Hay 2 preguntas. Hermana Janet dice, quisiera preguntar acerca de la relación entre hermanos. Sí. Si la madre no hubiera planeado lo que hizo, si hubiera habido alguna diferencia entre los hermanos, si hubieran sido más unidos. Sin duda que sí, hermana Janet, y prueba de ello es que terminaron de grandes amigos. Si Jacob y Esaú no se odiaron. Hubo un tiempo que Saúl quería poner la cabeza de Jacob quién sabe dónde, pero con el correr del tiempo y la prosperidad de Saúl, se olvidó de las tonterías de su hermano. Cuando su hermano vino y le pidió perdón, se abrazaron y fueron lindos hermanos. Esa misma historia hubiera sucedido de antemano sin necesidad de toda esa telenovela. Y a eso voy con el hecho de no adelantarnos a hacer las cosas en lugar de Dios. Sí. Hermano Romeo a mí pregunta, si a Isaac no le importó el plan de Dios al querer dar la primogenitura a Esaú, sabiendo la profecía al nacer los gemelos. No la sabía, Romeo. Le fue dado a ella. Por favor, revise de nuevo los capítulos anteriores. A lo mejor yo cometo un error en decirlo, pero esta mañana recuerdo bien, cotejé
que la profecía le fue dada a Rebeca, no a Isaac. Por otro lado, la profecía solo decía que el mayor iba a servir al menor, no decía respecto a la primogenitura. Entonces, no necesariamente Isaac violentó el pacto. ¿Está ahí? Sí. Bien, tercero. Consecuencias del engaño de Jacob, contextualiza. Consecuencias del engaño de Jacob y de la mamá. Me hizo falta decir eso. De Jacob y de la mamá. Mire, número 1, lo más trágico de todo. ¿Cómo se te ocurre era la relación entre Jacob y la mamá? Uña y carne. Uña y carne. ¿Sabes que esa fue la última vez que la volvió a ver? Nunca más. Qué consecuencia más triste. Pobre mujer. Pobre mujer. Porque al final de cuentas Jacob fue a consolarse con... ¿Cómo se llamó la esposa de Jacob? La de Jacob. ¿Sí? Lea. Sí, Raquel. Raquel. Lea fue la La primera. que lo obligaron, pero el amor de su vida fue Lea. Raquel. Raquel. Entonces, al menos se fue a consolar. Pero la pobre señora, nunca más. La culpa. La culpa, pero no es una culpa, mamá, el dolor de no ver a su hijo. Consecuencias, por eso dije, hay que medirlas. Otra, 14 años pagando sus engaños. Porque la primera señora le costó 7 años de trabajo sin poderla tocar. Y la otra le tocó otros 7 años, o sea, 14 años. Yo creo, díganme si no amaba perdidamente a Raquel, porque no conozco otro hombre que se espere 14 años para tocar a su enamorada. Consecuencias de hacer las cosas a su manera. ¿Qué más? Dividió la familia. Porque que ellos se hayan reconciliado no significa, o sea, entre hermanos se reconciliaron, pero no entre sobrinos. Ya ahí es otra historia. Sí, los hijos de los hijos se odiaron hasta el día de hoy. Esa es la guerra entre ismaelitas. Más grave. Exacto, exacto. Hasta el día de hoy. Provocó una nación de enemigos a muerte. No solo una familia dividida, sino que los enemigos. Nosotros los mortales haciendo las cosas en contra de la voluntad de Dios. ¿Qué sigue? ¿Por qué las hijas de Het le propinaban fastidio a Rebeca y cómo se aplica esto en nuestras vidas? Porque estas niñas eran de naciones paganas. Entonces sus costumbres eran aberrantes. La pobre suegra, al ver a estas niñas, no había día que no tuviera dolor de cabeza. Tanto que Rebeca, creo, fue la que dijo, olvido el nombre de la mamá que dijo, porque lo leí hoy o ayer, que le dijo al esposo, hay que buscarle esposa a nuestro hijo en nuestra parentela antes de que me acabe la vida. Igual que Esaú. Pues fue Rebeca la que dijo esto, ¿no? Sí, fue Rebeca. ¿Por qué? Porque Esaú ya le había amargado. Bueno, con permiso de Jenny, pero ya pasaron de eso como 40 años. Y ya te he contado que tuve una primera novia. ¿Te acordás que no la soportabas? Y me hizo la vida imposible. Una de estas noches, Jenny no estaba aquí y no sé por qué salió el tema. Apareció en el Facebook de mi mamá. Y estuvimos platicando y yo le dije, mamá, ¿y por qué no la soportabas? Me dijo, porque no conocía al Señor. Entonces, tan simple. Y mire que eso en nuestro contexto cultural, aun cuando es grave, no era tan grave como en ese entonces, porque las costumbres de ese entonces, los dioses,
las prácticas idolátricas. Terribles. Ay, aquellos papás que permiten a sus hijos, sin estorbarlos una pizca, romances con personas que no comparten su fe. Pobres de ustedes, lo van a sufrir, lo van a lamentar. Sigue. Hay dos preguntas más, pero no sé si... Dos preguntas más. El hermano Larín pregunta del capítulo 28, del versículo 20 al 22, que si Jacob estaba regateando con Dios o tratando de intercambiar privilegios. Donde dice, e hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Bueno, Jacob tal vez intentaba, hermano Larín, regatear, pero no es que podamos regatear con Dios. No podemos manipular, ni debemos, es una desfachatez. Me da la impresión que se había arrepentido. ¿Jacob? Dije que pusieran carencias de temperamento de Esaú. Yo creo que tenía más carencias Jacob que Esaú. Entonces, lo de haberse arrepentido está en tela de dudas. Porque en el versículo que menciono, que no sé qué pregunta es, descubrimos que Jacob ni siquiera estaba convertido. Sí, en el 21, eso es, ¿no? sí, en la que sigue, Sí. la pregunta 5. Porque él dice, entonces sí será mi Dios. O sea, que antes no era su Dios, pues. Sí, estaba regateando. Y esa es la última pregunta. ¿Regateando o cuestionando? Más bien aceptando. Ahora, la pregunta es, ¿y este Jacob no conocía a Dios por error de los papás o por él mismo? Una vez más, la respuesta. Hay papás buenos con hijos necios. Hay hijos necios o hay papás necios con hijos buenos. En este caso, ¿quién cometió el error? Los papás de Jacob a no enseñarle el temor a Dios. Hablaré por mis hijos, los dos mayores. Obviamente fue mi error, pero ellos abrieron y amaron al Señor con todo su corazón después de los 18. Talo creo que fue a los 19, eso sucedió en Patmos. Y Vane a los 25, 26. ¿Oyeron esto, mamá? ¿Oyeron esto? Entonces, ¿fue mi culpa o fue la de ellos? Que Dios y la patria nos juzguen. Estoy sonriendo porque bendito Dios ahora lo conocen. Pero vos hiciste lo que pudiste porque los encaminaste y los obligaste. Bueno, me está mi mamá, como toda mamá, defendiendo a su hijo, diciendo de que yo hice lo que estaba a mi alcance, que los obligué. Sí, pero con tantos malos ejemplos que les di, a lo mejor mis hechos pesaban más que mis palabras. En fin, por eso dije que Dios, la patria, nos juzgue. Pero ahora lo digo sonriendo porque bendito Dios ya lo conocen, los que todavía están en esa tarea, aunque yo todavía también estoy en la tarea con la pequeñita, ¿no? Nuestro mayor rol en la vida es que nuestros hijos conozcan al Señor. ¿Por qué? Por la felicidad de ellos y también para vernos en la eternidad. ¿Sigue? Sí, me queda tiempo. ¿Hay otra o pasas al libro? Otra. Pregunta. ¿O pasamos al libro? Hay que ir al libro. Vale. Solo dice el hermano Romeo Amín. Uh-huh. De ahí nació el término nuera, dice. La De que no que era, no era. para. Buena reflexión, Romeo, profunda. Teología sistemática fue eso.
Para los que no entendieron en otros países, la que no era se convierte en la nuera. Vamos pues. ¿Cuál? A la última. Flechas del adversario en contra de las misiones. Flechas del adversario en contra de la visión. No, la 1. Mi mamá me dijo que aquí me iba a hablar el Señor. Si Satanás no puede dividir con doctrina errada, ¿cuáles serán sus repetidas formas de actuar contra la iglesia? Cuando tenemos doctrina firme, Satanás no va a atacarnos en ese flanco. ¿Por qué? Porque difícilmente nos va a hacer dudar. Entonces, una táctica divisoria del enemigo es, escuche, desacreditarla. ¿Cómo? Pues afectando la unidad de la iglesia. Es decir, partiéndola en pedazos. ¿Y cómo puede hacer eso el enemigo? Bueno, con un espíritu de intolerancia. Somos tan rígidos y correctos en nuestra doctrina que nos importa poco lo que sientan y piensen los demás. Dijo, creo que Scofield, tienen buena ortodoxia con una pésima ortopraxis. Buena doctrina, pero pésima práctica. Táctica divisoria del enemigo. Fomenta además la sospecha. Esto rompe lazos de amistad. Cuando las sospechas crecen, provoca malos entendidos, y con los malos entendidos, el espíritu reprobador. Bueno, hasta ahí. Ya me habló. Bien. La última, Jenny. Doctrinas esenciales y recurrentes que atacará a Satanás y por qué. En el campo misionero. Esa ¿No lo era puse? flechas del adversario en contra de las misiones. No, la 5. Esa es la 5. Sí, me hizo falta decir que era hacia las misiones, pero los que están siguiendo el libro lo habrán descubierto. Repetí la pregunta por los que no... Flechas del adversario en contra de las misiones. Ok, escuche. Ataca a los recién convertidos de forma feroz. Estamos hablando de las misiones. Provoca adoración falsa. ¿Y qué es una adoración falsa? Lo que quiera. Canciones extrañas, tiempo extraño. Dice que provoca antipatía en la comunidad contra la misión. La gente de alrededor empieza a juzgar y criticar, a atacar a esa misión. Provoca apatía al compromiso misionero que algún tiempo nuestra iglesia padeció de ese pecado. Aleja a los cristianos jóvenes del compromiso. De hecho, han notado, y no sé si Talo está oyendo esto y algunos otros chicos de Patmos, que deberían estarlo haciendo, del staff, ¿cuántos jóvenes desde que se cerró Patmos se han levantado para las misiones? Ninguno. Desde que se cerró. O sea, se cerró Patmos por la pandemia. Hasta la fecha solo hemos podido hacer un Patmos así con muchas restricciones por culpa de la pandemia. Entonces, en todo ese tiempo, ¿cuántos jóvenes se volvieron al campo misionero? Ni uno. Mire cómo nos ganó la partida. Ahora, lo estoy diciendo con coraje porque ya está
la fecha para el próximo final de febrero, que arrancamos uno nuevo, pero la juventud, ¿dejaron de trabajar? No. ¿Buscaron más trabajos o negocios? ¿Dejaron de estudiar en la universidad? No. ¿Dejaron de tener novia o novio? No. ¿Dejaron de comer? No. ¿Dejaron de vagar? No. ¿Qué es lo único que dejaron? Su compromiso. Y su compromiso con las misiones, tal cual lo dice aquí. Y presiona a los misioneros a llevar una vida tan febril en actividades que terminan agotados, pero lejos del Señor. Qué triste que el tiempo no nos acompañó. ¿Algo más, Jenny? Nada. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Buenas noches a todos.